Ahora sí, bienvenidos una vez más a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés, acompañada de un grupo maravilloso de compañeros, colegas, amigos. Vamos a hablar del tema de Venezuela, que se lo prometimos. El tema específico, Venezuela entre la esperanza y la ilusión, elecciones en tiranía, y está con nosotros José Luis Santamaría, activista por la libertad y la democracia. Sufrió en primera persona la tiranía del régimen en Venezuela, estando tras las rejas. Hola, bienvenido, amigo. Muy buenas noches, Adai, ¿cómo estás? Un feliz y un cordial saludo a todos los presentes y a todos los panelistas de esta noche. Quiero decir que soy expreso político, líder del movimiento nacionalista y activista de la vida y la libertad en un mundo atacado por la revolución. Así es, y de eso que vamos a hablar hoy. Aquí está también con nosotros José Gregorio Martínez, editor del Panama Post desde Colombia. Hola. Espero que esté muy bien. Aldo de Vivo, politólogo y articulista desde Perú. Saludos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto compartir con estos panelistas y amigos y además contigo, querida Ada. Y buenas noches a todos los que nos ven y nos verán. Noel Leal, analista político desde Venezuela. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Qué buena oportunidad para compartir y hablar de lo que importa. Así es, esperamos también que se integre Pedro Pedraza, militar venezolano retirado y consultor político y periodista desde España. Y está con nosotros el doctor Hugo Marcelo Valderrama, economista, catedrático universitario, escritor y analista político desde Bolivia. Bienvenido, amigo. Gracias, Ada. Un saludo a los contertulios de esta noche y bueno, a darle la pelea al mal como siempre, desde nuestras pequeñas trincheras. Así es, miren, este tema yo me he pasado siguiéndolos a todos. Noel Leal se ha pasado dándole bastante duro. Me gustaría que dieras un preámbulo cuando hablamos de Venezuela entre la esperanza y la ilusión, elecciones en tiranía. Muchos dicen, ¿elecciones de qué es? Si esto es un burdo, ¿verdad? No debería celebrarse. Otros dicen, bueno, no hay peor gestión que la que no se haga, porque hay que seguir uniendo a la gente. En algún momento vamos a ganar esta pelea. Otros dicen, no, no la pueden ganar si no es con las armas, porque ya ellos se apoderaron de las computadoras, de cómo robarse las elecciones. Y obviamente si no te desaparecen a todo el que esté en contra de ellos y a todos los opositores, y otros te dicen que opositores, en Venezuela no hay oposición, así que no es leal. Arrancamos con todo. Me encantó el título, entre la esperanza y la ilusión, ¿no? Porque si la ilusión de Venezuela libre es inviable por vía electoral, también hay que entender que esta esperanza es como la esperanza que estaba ahí en el último secreto en la caja de Pandora, que fue lo peor y el mayor de los castigos. Hay que entender que nosotros desde 1999 en Venezuela no existe atisbo alguno de Estado de Derecho. Es decir, creer que existe algún tipo de posibilidad electoral en Venezuela no es que sea una ilusión, o esperanzarse por la salida electoral en Venezuela no es eso, no es ni siquiera esperanza. Hay que entender que la esperanza es Venezuela y que no nos podemos ilusionar con absolutamente nada que tenga que ver con la realidad política de lo que significa una tiranía. Entonces, la gente quiere mentirse, hay gente que quiere mentirse y mentirse de manera descarada. ¿Hay posibilidad alguna de levantar hoy el esfuerzo ciudadano vía electoral de la misma manera que se levantó hasta hace poco, en el año 2015? No, no la hay, ninguna. Gracias a Dios, gran parte del país está despertando a esa realidad y no se va a sumar al bochinche. Por eso es que cualquier propuesta electoral en esta realidad lo que busca simplemente es legitimar a la tiranía de manera democrática, porque es inviable a nivel de voto que se vuelva a transmitir esa mecánica general de sociedad para ir al matadero electoral. Más allá de la pobre calidad de los candidatos, está la realidad de la aceptación por un gran sector de la sociedad del hecho inviable electoral. Más que punto fundamental a entender, el gran desangrar humano que ha habido en Venezuela todos estos años y que desde el 2015 para acá se hizo aún más grande. Entonces, voy con José María. Bueno, mañana en Venezuela está previsto el anuncio de una candidatura política. Una de las mujeres que con más aspecto quisiera
infundir lo que explicaba Noel hace unos minutos, esa esperanza. La falsa esperanza de la Venezuela decente no está mañana en candidatura. La Venezuela real, la Venezuela de hoy, vista al mundo, y el mundo viendo a la esperanza de Venezuela, saben efectivamente que no está detrás de las convocatorias a ningún tipo de elección en tiranía para lavarle la cara. Y es por simple y llanamente el 85% de la Venezuela decente, del mundo decente, no acepta, rechaza completamente todo acto politiquero que quiera convocar a lavarle la cara a los crímenes de lesa humanidad que en Venezuela sucede. Y esto es muy importante decirlo. El 85% de los venezolanos, de la gente que corre a través del metro, que pasa a través de las ciudades, en los pueblos de Venezuela, sabe exactamente de que esto no va a llegar absolutamente a más nada. La buena fe del venezolano no puede ser burlada nuevamente. 300 presos políticos en las cárceles no pueden ser utilizados como ficha de canje en el dolor del venezolano común. A todos nos duele Venezuela. La situación no es fácil y me duele a mí también ver por lo que ustedes están pasando. Allí hay mucha gente con demasiados valores, principios que han sido pisoteados, han sido tan humillados por tratar de defender a su patria. Voy con José Gregorio Martínez. A todos. Bueno, he escuchado las Sí, ahora sí. intervenciones y es un tema bastante complejo porque ha habido siempre posiciones encontradas en este caso, ¿no? Hay quienes dicen en tiranía no se vota, en una dictadura no se elige. Tienen razón. Y hay también quienes dicen no hay que dejar a un lado la vía electoral y entregarle el país al régimen, y en parte también tienen razón. Es difícil, ¿por qué? Porque las dos vías se han intentado y ninguna de las dos ha funcionado. La oposición o la que se hace llamar oposición, que pues están bien en entredicho algunos partidos y candidatos, ¿no? Pero cuando se han logrado unir en algunos casos, como fue 2015, para la Asamblea de 2015, lograron ganar esa asamblea con una diferencia abrumadora. En 2007 se logró ganar la reforma contra Hugo Chávez, pero pasa dos cosas. Sí se logra ganar, pero una vez la oposición logra ganar en 2007 la reforma contra Hugo Chávez, inmediatamente lo que él no pudo hacer por la reforma lo hizo por otra vía, a través de la Asamblea Nacional que tenía controlada, a través de una enmienda que vino posteriormente 2 años después, en la cual simplemente fue directo al grano con lo que le interesaba, que era la reelección indefinida. En el caso de la Asamblea Nacional, la oposición logró tener incluso la mayoría calificada, que era un mínimo de 112 diputados, pero a través del Tribunal Supremo de Justicia se inhabilitaron o se impugnó la elección de 3 diputados para quitarle la mayoría calificada a la oposición e inventar posteriormente un supuesto que el hecho de que la asamblea supuestamente estaba en desacato, fue el término que se utilizó, que estaba en desacato porque no acataba lo que el mandato del Tribunal Supremo era, que era sacar a estos 3 diputados que eran del estado Amazonas. Era simplemente una jugada para que no tuviera pues la mayoría calificada que había conseguido. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver acá? La oposición puede ganar, sí puede ganar, pero el régimen pues tiene sus vías posteriormente para evitar que cobre, por así decirlo. Y en el caso de una presidencial es mucho más compleja, porque es lo que evidentemente quieren evitar a toda costa que ocurra, y si llegase a ocurrir, es complejo también porque tienen el control de la Asamblea Nacional, el control del resto de los poderes del Estado, y sería difícil que un candidato opositor pudiera gobernar en estas circunstancias. Pero también está digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Que es el decir, o quienes dicen, no, en tiranía no se vota y no vamos a votar. Pero eso también se ha intentado y tampoco ha funcionado. Porque en 2018, pues toda la oposición dijo, no, no vamos a participar en esas elecciones porque son una farsa.
que lo eran. Pero así la oposición participe o no participe, Maduro organizó sus elecciones con 2 candidatos puestos ahí como títeres para reelegirse. Finalmente, sea con 10 millones o con un solo millón, él simplemente dice yo gané y ahí se queda. ¿Cuál era la jugada de la oposición? Tratar de deslegitimarlo ante la comunidad internacional. Se logró en cierta manera, hubo 60 países que no reconocieron a Maduro como presidente, en su lugar reconocieron a Juan Guaidó, quien se le juramentó como presidente interino, lo cual resultó ser también un fracaso, y finalmente esa deslegitimación no sirvió para sacar al régimen, igualito ahí sigue. Entonces es una situación bastante compleja. ¿A qué se está apostando en este momento? Cuando el 22 de octubre están planteadas las primarias, las elecciones primarias, y María Corina Machado, por ejemplo, que es la única que tal vez se pudiera considerar de oposición, y no es un tema de que a alguien le guste o no le guste su partido o sus propuestas, es un tema de ideas, ¿no? Porque es que si vemos el resto de los candidatos, no se diferencian en nada del chavismo, y lo vimos, por ejemplo, recientemente. El caso más relevante, destacado o descarado, por así decirlo, es el de Enrique Capriles, que sus propuestas en nada se diferencian del chavismo. Por ejemplo, hace poco se ha dedicado más que todo a atacar más a María Corina Machado que al mismo Maduro. Entonces, cuando María Corina Machado habló de que era necesario privatizar PDVSA, inmediatamente Capriles pegó el grito al cielo y dijo, ¿cómo es eso que le van a quitar el petróleo al pueblo? Una frase totalmente populista, repetida tal cual como la decía Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y que son simplemente frases vacías y que lo único que hace es pues promover, auspiciar, apoyar el estatismo que llevó a Venezuela a la ruina. Hace pocas horas, pocos días, un par de días, ayer, si no me equivoco, en una entrevista que dio Capriles, también criticó a María Corina Machado, y lo que dijo fue que ella era la candidata de los estratos altos, mientras él era el candidato de los pobres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que está planteando Capriles no es nada distinto a lo que ha planteado el chavismo, que es esa lucha de clases propia del marxismo. Entonces, y eso que plantea Capriles no es muy distinto a lo que era la forma de ver la política Guaidó, que pues ya no está en el país y no está en las primarias por razones que ya todos conocemos, o el mismo Rosales, que todavía no ha sido definido, Manuel Rosales, gobernador del Zulia, no ha sido definido si finalmente se va a inscribir o no, u otros tantos que están ahí, ¿no? Entonces, eso es lo difícil de la situación, de cuando la gente llega a ese punto que dice votar o no votar. Ambos caminos se han probado, ninguno de los dos ha funcionado, pero dejar el camino libre tampoco. Entonces parece que debería buscarse, o yo suelo preguntar a los que dicen en tiranía no se vota, entonces digan cuál es la propuesta, cómo se saca el régimen. Dicen no, se saca por la fuerza. Yo le digo, ¿y quién lo va a sacar? ¿Lo vas a sacar tú? ¿Vas a ir tú a sacarlo? Dale. O si no, quienes dicen, no, sí, hay que sacar. La única vía es la vía electoral. Vamos a sacarlo por la vía electoral. ¿Y cuál es la estrategia entonces para evitar que el régimen se robe las elecciones? Porque ya lo ha hecho anteriormente. Entonces, hace falta o tener una propuesta alternativa seria o tener una estrategia para poder votar y cobrar, y no hacer como hizo Capriles en 2013, que él, digamos, ilusionó a la gente para ir a votar y posteriormente simplemente pues no salió a la calle a defender el triunfo, porque él fue quien realmente ganó esa elección, ¿no? Entonces es lo complejo de esta situación. Vamos con Aldo de Vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, una vez más vemos cómo se juega, ¿no? Con la idiosincrasia del venezolano, la manipulación, cómo apuestan al romanticismo político venezolano y sobre todo al caciquismo que siempre se ha impuesto en Venezuela. Es decir, en Venezuela se elige el líder no para que nos guíe a una lucha, sino para echarle la culpa cuando fallan las cosas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es hablar de la situación venezolana, hablar de la condición en la que se encuentra actualmente el país. Estamos hablando que no hay un Estado de Derecho, no hay división de poderes, la libertad de expresión no existe, la libertad económica mucho menos. Hace poco Tarek
William Saab condenó, puso preso a unos agricultores que estaban desechando comida podrida porque no tienen para trasladarse de un sitio a otro. Y estos hombres fueron presos. Sin embargo, a quien se robó 300.000 millones, 3.000 millones del erario público, que es Tarek El Aissami, pues sigue libre. Violación sistemática de los derechos humanos. Y estamos hablando de ahí de una hambruna, de torturas, de desapariciones, de procesos extrajudiciales. Estamos hablando que hay actividad explícita de terrorismo y narcotráfico en Venezuela, ¿ok? Y ya entrando en el tema electoral, hay un término que se acuñó en la Universidad de los Andes, lo acuña el profesor Alfredo Ramos Jiménez, que es la dictadura plebiscitaria. Yo no coincido con el término dictadura, sino más bien tiranía plebiscitaria, que es básicamente esta tiranía que se sostiene a través de una legitimación por las elecciones. Entonces en Venezuela, si vamos a hablar de elecciones, bueno, fácil. Ha habido 5 presidenciales, 5 parlamentarias, 7 referéndums, 2 constituyentes, 7 de gobernaciones, 9 elecciones municipales, 3 primarias. ¿De qué ha servido? De absolutamente nada. Por otra parte, la moral de los candidatos. Pero vamos a ver, María Corina Machado es la última bala infiltrada, además, en la derecha del régimen venezolano. Una tipa que votó con el chavismo para desarmar al pueblo venezolano. Una tipa que tiene como referente, y lo dijo en una entrevista que le hicieron en el Tocuyo, el diario El Tocuyo, donde dice que su referente y el mejor presidente que ha habido en Venezuela fue Rómulo Betancourt. Una tipa además que está dentro del Foro Económico Mundial y que responde a la agenda globalista sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, que eso no existe, pues matrimonio solamente entre hombre y mujer, no por conservador, sino por el mismo concepto y el término de matrimonio que viene de matriz, ¿no? Pero no vamos a andar en esto. Podemos hablar de María Corina también, que se contradice una vez más cada vez que habla, y hay demasiadas pruebas al respecto. Yo me he encargado de publicarlas en mis redes sociales. Una tipa que dice que no hay que ir a elecciones y no hay que legitimar, pero luego dice que sí va, y luego dice que no va a unas primarias con el CNE, pero luego insiste que ella va, sea como sea, y además una mujer que se ha encargado de engañar a sus propios electores cuando se hace llamar la defensora a ultranza de la Constitución chavista venezolana, porque ella dice que es defensora y que es una de las mejores que hay y es tremenda constitución, pero al mismo tiempo la viola, y viola el artículo 293, si mal no recuerdo, cuando establece que el único ente que puede realizar una elección de primarias de una organización política es el Consejo Nacional Electoral. Entonces defínanse, o quieren la Constitución o la violan al mismo tiempo. Eso por una parte, si hablamos de Leopoldo López, de Capriles Radonsky, bueno, que primero explique dónde están los 15 millones de dólares que Odebrecht le dio. Y esto no lo estamos inventando, esto está asentado en un juicio en Brasil donde el dueño de Odebrecht dijo que le había dado a un tal Enrique Capriles Radonsky 15 millones de dólares para que le diera obras en el estado Miranda. Eso sin contar obviamente toda la afinación ideológica que tiene con la izquierda, porque son de izquierda. Ellos vienen de ahí. Ha dicho en reiteradas ocasiones que él admira a Lula da Silva y que su modelo es el que él quiere seguir. ¿Ok? Tenemos también a el de Voluntad Popular. Este hombre ahorita no recuerdo el nombre de él. Si alguno de acá lo puede decir, no hay ningún problema. El de Voluntad Popular, este hombre que estuvo... Freddy Superlano. Freddy Superlano, gracias, querido José. Freddy Superlano, un hombre que estuvo en Colombia con la ayuda humanitaria y lo encuentran en un hotel, drogado, con prostitutas y el primo muerto, también con una sobredosis. Esos son los candidatos de los que estamos hablando. Estamos hablando de Delsa Solórzano, una mujer que no sabe la diferencia, o no sabe por lo menos que un barril de petróleo es una unidad de medida y no de verdad un barril, literalmente hablando, que se deja botado por todo el mundo. Ella estaba preocupada por la contaminación de los barriles de petróleo. Además no sabe la diferencia legal entre un gobierno, inventó una diferencia legal entre un gobierno interino y un gobierno encargado. Ella inventó una diferencia que no existe legalmente y lo peor es que se hace llamar abogado. Si seguimos hablando del de Acción Democrática, que tampoco, es que de verdad le presto tan poca atención a esos detalles, porque para mí, y los hechos lo dicen, no hay una oposición en Venezuela y no hay elecciones en tiranía. Pero el de Acción Democrática fue chavista y lo apoyó y lo dijo abiertamente también.
No solamente eso, sino que pertenece a Acción Democrática, pertenece a la izquierda, está inscrito en la Internacional Socialista. Entonces la moral de los candidatos, de los supuestos candidatos, de los actores de este teatro, pero está más que mal, mucho más que mal. Y además estamos obviando por completo la experiencia histórica de elecciones en tiranía. Hoy por hoy en Corea del Norte votan, señores, en Cuba votan, en Nicaragua votan, en la Unión Soviética se votó también, en el Vietnam también se votó. Entonces, si la elección de verdad, si las elecciones sacara o derrocara a un tirano, pues hace tiempo que hubiéramos salido de muchísimos, como Fidel Castro, por ejemplo. Y otra cosa, que también se empecinan en ignorar por completo los patrones históricos que hay de los tiranos. Bien dicen, Chávez llegó por las elecciones y sale por elección también, o el chavismo llegó por las elecciones y sale por las elecciones también. Bueno, pero esta persona está ignorando por completo a Pisístrato, o la historia de Hitler, o la historia de Stalin, o la historia de Fidel Castro, o la del mismo Chávez, que la comparten además. ¿En qué la comparten? Bueno, fueron hombres que trataron de dar golpes de Estado, que cayeron presos, que cuando salieron de la cárcel se hicieron del poder a través de elecciones populares y se perpetuaron por siempre ahí hasta que lo derrocan o hasta su muerte. Además, tenemos ejemplo también de transiciones democráticas cuando cae la Unión Soviética, y en esto puedo citar a Fredo Arias King, quien ha estudiado las transiciones y cómo se han derrocado los regímenes tiránicos en las extintas repúblicas soviéticas, y lo dice muy claro: el 100% de los países que hicieron una transición con justicia transicional, donde no hubo miembros del antiguo régimen, son las democracias que hoy están fuertes, son las economías que hoy están fuertes en comparación con las repúblicas que hicieron la transición con los mismos agentes del régimen, que hoy, por ejemplo, Bielorrusia es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces estamos dándonos cuenta que esto responde a un teatro más del régimen para consolidarse, para legitimarse. Otra cosa que no vemos es que los venezolanos dentro de Venezuela realmente están despolitizados. A ellos no les importa, les da igual si hay o no una elección. En cuanto a la salida, hay que entender que hay tiempos políticos, hay tiempos en que la gente tiene que asimilar. Ejemplo, en la década de los 70 era imposible ver una manifestación como la que hoy estamos viendo en Cuba o la que hemos visto en Cuba. Había que esperar tanto tiempo. La Otpor en Serbia duró 10 años para poder salir a la luz. Hay tiempos políticos. Actualmente no hay forma de que haya una coalición armada que entre a Venezuela, mucho menos por elecciones. Pero sin duda alguna que yo he puesto a la salida forzada con una insurrección armada, con una entrada de militares patriotas junto con una insurrección civil dentro de Venezuela, y que se derroque al régimen. Pero para eso va a tener que pasar un tiempo donde se eleve la conciencia, donde la gente por naturaleza propia ya comience a ser más reaccionarios y a desobedecer al régimen. Eso básicamente es el escenario tan paupérrimo que tenemos en Venezuela. Y como siempre he dicho, no tenemos oposición dentro de Venezuela. Son absolutamente todos miembros del régimen, están en planilla del régimen y les pagan muy bien, además, por hacer su teatro. Déjate golpear, déjate perseguir un ratico, yo te voy a poner preso, 2 golpecitos a María Corina, 1 a Julio Borges, vamos a poner preso a Leopoldo López, porque es el teatro. Yo necesito victimizar al líder, porque el venezolano tiene una condición, que es novelero. Eso quedó impregnado en el ADN del venezolano. Le gusta el show y la novela. Le fascina. Y ellos han sabido jugar con eso, porque esta gente es una ingeniera social. Lamentándolo mucho, saben muchísimo de manipulación, lo manejan perfectamente, entendieron la idiosincrasia del venezolano y a eso están jugando. Es impresionante que tú, presentando las pruebas, por ejemplo, de María Corina Machado, la gente te diga: no, pero es que no es cierto, esa es la mujer, porque es que yo confío en ella. Oye, no es un tema de confiar, es un tema de las pruebas y de los hechos. Gracias, querida. Vamos, es lamentable lo que he escuchado, ¿verdad?, de todos los panelistas. Vamos con Hugo Marcelo Valderrama. Mira, Bolivia y Venezuela comparten cosas en común. De hecho, mi país se llama así en homenaje a Simón Bolívar. Siempre hemos tenido cosas ahí. Hay un detalle, y es lo que decía Aldo: no somos sociedades muy poco comprometidas con lo que pasa. Yo alguna vez he dicho
que la diferencia entre un hombre libre y un ciudadano es que el ciudadano en esencia, o sea, un ciudadano y un esclavo, perdón, la diferencia es que el ciudadano está consciente de su rol político, está consciente de la responsabilidad política que tiene ante la sociedad civil. El esclavo no, al esclavo le da lo mismo. Y eso es lo que pasa, nos hemos ido esclavizando. Ahora hay que entender una cosa, yo escuchaba a Noel, a Aldo, a José hablar de la ausencia de Estado de Derecho, y esto es muy cierto. Y hay que ver acá un detalle, ¿no? Hayek decía que el socialismo, en cualquiera de sus variantes, necesita un aliado estratégico para cumplir sus fechorías, y es el crimen organizado. Es como que son siameses malvados, ¿no? Socialismo y crimen organizado van de la mano, nacieron juntos y necesitan estar juntos y van a estar juntos hasta el final. Porque eso es lo que decía José, reprimir a la ciudadanía, administrar mazmorras, desaparecer ciudadanos, votar tipos del piso 15, ¿no? Y luego decir que fue un suicidio egoísta, etcétera. Son cosas que una persona con escrúpulos no las hace. Necesitas operadores de lámpara que pase ahí. Y el socialismo del siglo XXI, desde sus inicios, desde principios de los 90, tuvo un aliado importante en nuestras regiones, el narcotráfico. Yo estoy revisando datos importantes. Fíjate, hay un denominador común. Todos los países que han sido capturados por el socialismo del siglo XXI tienen un denominador en común en los 90. En Perú, por ejemplo, Mosca Loca, el narcotraficante más grande del Perú en ese momento, compartía celda y prisión con Sendero Luminoso. En mi país, Álvaro García Linera, uno de los ideólogos del indigenismo en los 90, compartía celda con grandes narcotraficantes de los 80. Y de hecho, estos narcotraficantes le daban financiamiento durante su estadía en la cárcel, y a partir de ahí es que el hombre puede salir. Es más, Evo Morales viene de la dirigencia cocalera, lo convierten en dirigente político, las ONGs financiadas desde Estados Unidos con plata de la izquierda norteamericana, y toda la ingeniería delincuencial con la que se destruye Bolivia en los 90 y los 2000, con la que se da un golpe de Estado en el 2003, es ingeniería delincuencial cubana. Entonces, lo que hay que entender es que del otro lado, la democracia, el mecanismo electoral funciona cuando de otro lado tú tienes una propuesta decente. A ver, si nosotros nos ponemos a hablar, los 6 que estamos en este instante en cámaras, de algún tema X, seguro que tenemos disensos, y son naturales y son buenos que existan los disensos. Eso no significa que yo vaya a José Gregorio a agarrarlo a trompadas porque esté de desacuerdo conmigo, o Noel haga lo mismo conmigo, o algo, o sea, porque nosotros no actuamos de esa manera. En cambio, el socialismo no permite el disenso. En el socialismo es un régimen autoritario. Una vez que se sientan en el poder, se van a encargar de destrozar todas las instituciones que puedan manejar el disenso democrático. En mi país sucede de que, a ver, el caso más patético es cuando el Tribunal Constitucional le dice que es un derecho humano la reelección indefinida a Evo Morales, y payasadas de este tipo que seguramente pasan en Venezuela. Y de hecho, esa fue una idea de Hugo Chávez, ¿no? Porque cuando se da el proceso constituyente en mi país, el 2006, Hugo Chávez tenía como intención primaria, y lo decían los propios asambleístas del movimiento al socialismo, que la idea de Chávez era que la constitución boliviana, la constitución del Estado plurinacional, tenga una cápite especial que hable de la reelección indefinida, que es lo que al final a estos tipos les interesa, quedarse en el poder eternamente. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Y por qué habíamos puesto ilusión versus esperanza? Hay mucho venezolano y mucho latinoamericano que tiene una esperanza en la liberación de Venezuela, porque en cierto sentido nos duele. Al final, después de todo, somos hermanos hispanos nosotros, y nos duele ver, a mí me duele, por ejemplo, ver genios de la matemática venezolanos hoy acá pidiendo limosna en calles bolivianas y viceversa. Y uno dice, bueno, esto te duele. Ves a niños venezolanos que han sido secuestrados, separados de sus padres, etcétera, por todo este sistema delincuencial. Hay una esperanza de la gente decente de que Venezuela se libre. El problema es que tenemos políticos y politiqueros en toda América Latina, y en el caso particular de Venezuela, que están ilusionando en vano a la gente, nuevamente con una ingeniería electoral. Y eso es lo que valida el régimen, porque aquí hay mucha plata de por medio. Pasa en Venezuela, pasa en Bolivia. Hay gente cuyo negocio es perder elecciones, cuyo negocio es armar un partido, ir a un proceso electoral fraudulento, y si ganan tampoco toman el poder, porque de paso aquí en Bolivia sucedió el 2020. Carlos Mesa, en el
5% de la votación ya le habían ganado con algo de ventaja. Y dijo, no, yo ya no tengo nada que hacer, felicito al triunfador. Ni siquiera no se dio la molestia, ni siquiera de que espere de disimular. O sea, el tipo ya cobró la plata y listo. Que no era su dinero, no está perdiendo él nada. No, él está ganando mucha plata por perder elecciones. Entonces, acá, y yo coincido plenamente con Aldo de Vivo, lo que vamos a tener que hacer es tomar conciencia de que los tenemos que sacar entre los ciudadanos, todos conscientemente. Se puede, yo hace rato que he perdido la posibilidad de que en estos sistemas de elecciones faranduleras, ¿no? De elecciones de mentiras, vayamos a hacer algo. Ya ha pasado, en mi país ha habido 4 elecciones presidenciales con 4 diferentes candidatos. Todo el mundo dice, pero oye, a ver un ratito, o sea, ¿tú por quién votaste? Yo por este, y yo por el, o sea, nadie votó por el movimiento al socialismo, pero igual gana. Entonces, aquí hay 2 cosas, o nos roban de frente, o todo el mundo miente, porque, a ver, o sea, ¿cómo es posible de que nadie vote por ellos y sigan ganando? Entonces, aquí no cuadra algo, no hay que ser un genio en este asunto. No, y aquí viene todo un mecanismo, porque en mi país pasa un detalle, ¿no? Hay ciertas zonas electorales donde el movimiento socialismo tiene mayoría, que han establecido, por ejemplo, que esas zonas tienen más diputados en la Asamblea Constituyente, o que esas zonas tienen 3 votos, valen, el voto de los habitantes de esa zona vale 3 veces más que el voto de las otras. Entonces, obvio que vas a ganar siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han hecho toda una trampa electoral, que eso es además una estrategia de Fidel Castro. Lo que tenemos que entender es que nosotros hemos sido invadidos, somos naciones tomadas y capturadas por una red de delincuentes nacida en Cuba con apoyo de la izquierda americana, y que no se puede seguir siendo tan ingenuo, voy a usar una palabra muy sudamericana, ya tan pelotudo, como para creer que estos tipos son, bueno, les ganamos una elección y mañana se van a su casa tranquilos. No, dado el milagro de que les ganemos una elección, estos tipos tienen plan B, plan C, plan D, plan F, lo que sea. Van a incendiar el país, van a robar la elección o van a hacer desaparecer al candidato ganador del piso 15 en un suicidio egoísta. Esta es una de las cosas. Tú acabas de mencionar Estados Unidos. Y muchos venezolanos apostaban a que Estados Unidos iba a entrar, los iba a ayudar y les iba a llevar las armas y el poder, ¿verdad? La milicia para poder salvar la situación. Resulta que en la época de la pandemia viene Biden y lo que hace es que se reúne con Nicolás Maduro para pedirle petróleo y para hacer las paces, cuando supuestamente la cabeza de Nicolás Maduro tenía precio. Y hasta Nicolás Maduro iba a ir a unas reuniones y cuando se asustó que lo fueran a arrestar en alguno de esos otros países, dijo, no, gracias, yo no voy, paso, no salgo, por miedo a que se lo llevaran. Entonces, cuando yo los oigo a ustedes, yo digo, bueno, pero ¿y cómo van a llegar las armas? Si el problema es que está el chota cómico, como lo llamamos acá, entonces tan pronto traten de entrar armas y tratar de hacer un poderío, ¿verdad? Y hacer de alguna manera para decir, bueno, pues ahora es que, y vamos a hacerlo por nuestra propia cuenta, los tiran al medio y los van a asesinar. Así que comenzamos esta ronda. ¿Cómo ustedes nuevamente lo ven? Porque de alguna manera hay que decirle a todos los que nos estén viendo y a los venezolanos qué es realmente lo que está pasando aquí. Todavía hay algunos que ni con la evidencia lo ven ni lo creen. Y les ponen audio y les ponen video, les muestran cartas, les muestran la Constitución, les muestran lo que sea y no lo entienden. No es leal. Sabes que hay una cosa muy importante para entender por qué el fracaso constante de lo que dicen oposición, ¿no? Y por qué la oposición. Lo primero que hay que entender es que son lo mismo. La izquierda carnívora está en el gobierno, la izquierda vegetariana está en el poder. Pero para poder explicarle al mismo venezolano por qué no puede funcionar, la realidad está en el entendimiento de la palabra legitimidad. Cada vez que el venezolano acude a la fiesta democrática, alguna de estas payasadas electorales, legitima el sistema y por supuesto le permite legitimidad democrática al chavismo. El punto. Pero también le están otorgando legitimidad a esa oposición. Y eso es importante para entender por qué los supuestos fracasos. En el 2015 mi país se volcó a votar otra vez en un sistema que tenía que rechazarlo, pero se volcaron y al gobierno le convino dejar que la oposición tuviese una mayoría. ¿Por qué? Porque se iban a creer que la vía electoral sirve para algo. Eso es algo muy importante entender. ¿Qué ganó el país? Ganó que en la oportunidad de poder desconocer de verdad el chavismo, gracias a la legitimidad de la oposición,
le pusieran la caricatura de Guaidó, le pusieran la mentira del interinato. ¿Por qué? Porque también le brindaron la legitimidad a esa oposición. Y eso es fundamental entender, la palabra legitimidad y cómo el voto, la presencia, garantiza también la oportunidad del desarrollo de esa estructura opositora. Entonces, si la gente cree que su voto por esa estructura opositora que ha hecho posible la vestimenta democrática durante todos estos años de esta realidad, de verdad contribuye para la salida del país, ahí está un gran problema. No estamos entendiendo lo que significa el voto, no estamos entendiendo lo que significa la legitimidad. Si nosotros colocamos también eso que hemos conversado más de una vez, la calidad y la visión política e ideológica de estos candidatos, es un asunto realmente particularmente. Son candidatos que jamás han entendido lo que significa el Foro de Sao Paulo y el proyecto del Foro de Sao Paulo. Son candidatos que se sienten a gusto y mandaron felicitaciones y salutaciones a personajes como Petro o Lula, miembros del Foro de Sao Paulo y coordinadores de la destrucción que vive Venezuela. Entonces, cuando no hay noción ideológica por parte de la estructura política, cuando no hay conocimiento básico político por parte de la población de lo que significa la legitimidad, cuando no se entiende eso que identificaba Hugo de manera muy clara, estamos tomados, fuimos invadidos y estamos tomados. Entonces no se va a poder articular la cantidad de no se va a poder articular el instrumental necesario para poder extraer la tiranía. Mientras hay una gran parte del país que busca seguir legitimando al sistema y por supuesto a la tiranía, hay otra parte del país que cada vez que intenta generar el proceso de desconocimiento se enfrenta a que la vocería está legitimada. No solo legitimaron al gobierno, sino legitimaron a los socios del desastre. Vamos con José Luis Santamaría. Bueno, todas las intervenciones anteriores es difícil sintetizar todo, pero es justamente la radiografía perfecta. Por un lado, la moral, la decadencia, la decencia, el enfrentamiento de dos corrientes ideológicas, perfectamente muy bien explicado Noel y en algunas otras personas que muchas veces insisten en esto. Y esto es un término que la gente en las ligerezas pretende tomar esto. Y justamente por verlo a la ligera es que hoy tenemos un continente, como lo decía Hugo, hundido bajo una ocupación comunista real, un ataque tremendo de las fuerzas de la izquierda internacional en Latinoamérica y en el mundo entero. Y lo que decía Aldo, nosotros hoy, a través de este sistema de neoesclavitud moderna, a través del voto y querer pensar de que por asistir al sistema electoral y por utilizar la herramienta que en la ciudadanía, si bien es cierto, somos demócratas, creemos en las libertades, pero la democracia es la igualdad de todos frente a la ley. Y el problema está en que nosotros no estamos enfrentando demócratas, estamos enfrentando criminales, gente que ha sido capaz de matar a personas, así como lo hemos presenciado, lo hemos testificado. No nos van a respetar a nosotros como no respetan el 85% de la gente que hoy no quiere ir a elecciones porque no ve ningún tipo de salida, no creen, saben que es más socialismo para Venezuela y no van a aceptar esa convocatoria. Hoy la Venezuela decente, el mundo decente, lo que trata de hacer es abrirle al mundo entero la vista para que vean, no solamente en Venezuela, que es el caso de nosotros, quienes hoy estamos sufriendo este embate terrible, pero una derecha patriota, una derecha real, como lo decía Aldo, lo decía Hugo, es posible hoy hacer una gran coalición de derechas patriotas en Venezuela y en el mundo para hacer la contrarrevolución en el mundo. Y yo estoy seguro que más temprano que tarde lo vamos a ver. ¿Y les afectó a ustedes ver cómo Estados Unidos está con el chihichija con Maduro? Cuando ustedes ven eso, que Estados Unidos que tanto la gente esperaba, ¿qué pasó? ¿Le dio las gracias a Nicolás? Lo que pasa, perdona, que interrumpe Sí, sí. hasta allí.
es precisamente el desconocimiento político ideológico. Yo explicaba perfectamente que la llegada de Biden iba a ser un retroceso para la libertad de Venezuela. Seguro. Pero mi país, ay, Trump les parecía antipático. Entonces los mismos degenerados que montaron un show en los Estados Unidos y generaron una cosa de venezolanos por Biden y todo esto son los mismos que han llamado a votar una y otra vez. Son los mismos que favorecieron el interinato. Son los mismos que todos los días dicen, yo estoy poniendo mi granito de arena con el voto, y lo que están simplemente es enterrando a Venezuela. Seguro. Santa María. Sí, bueno, lo que acabas justamente de decir él es cómo hemos sepultado la libertad de Venezuela voto a voto. Y no es por la esperanza falsa del ciudadano. El ciudadano tiene toda la buena intención, pero es la manipulación, lo que justamente Aldo explicaba perfectamente, es el arte de la manipulación para nosotros, hacernos entender que nosotros, porque exista un juego democrático, hoy tenemos que aceptar las cadenas que nos oprimen, que una minoría enquistada en el poder a través de las armas, a través de la manipulación, el miedo, el terrorismo, que infringen a presos y a Venezuela entera que está presa. Venezuela entera está presa en las calles, en sus casas, en el día a día, está presa en las colas de gasolina, en todos los servicios públicos, en el día a día del venezolano común. Pero así como nosotros, quienes salimos de prisión y quienes resistimos de la prisión, sabemos que hay una oportunidad para la lucha de la libertad, que sí existe y que nuestro derecho no se puede dejar conquistar solamente por el voto. El derecho natural nos asiste a nosotros a enfrentar y a sobreponer y sobrepasar nuestros miedos. José No, Gregorio. quería comentarte, disculpa Sí, que te Aldo de interrumpa, Vigo. José Gregorio, Adelante. disculpa más bien, que ya existe, de hecho, una coalición de militares en el exterior, se llama Caribe, varios de acá lo deben conocer, es gente que, por lo que he visto, está clara en el asunto de la Agenda 2030, están claros del globalismo, están claros de lo que significaría la soberanía para Venezuela, algo que tratan de destruir todos los días y sistemáticamente. Bueno, vemos como España está hundiéndose cada vez más en una posverdad creada por una neolengua al mejor estilo orwelliano. Estamos viendo Inglaterra, donde una mujer fue presa simplemente por rezar, por orar en su mente frente a un abortorio. Es decir, es distópico, ya están creando una distopía por completa, una sociedad distópica que creímos solamente podíamos leer en 1984 o en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Por otra parte, haciendo un lado de que ya existe esta coalición de militares, los invito, yo los sigo a ellos, hago parte también de la organización, los invito, es gente que apuesta a los aristos, a los mejores, a la meritocracia. Vamos a ver cuáles son los mejores planes y sobre todo tener en cuenta algo, Ada, cuando tú preguntabas sobre lo de Estados Unidos, eso es realpolitik y es algo que al venezolano le cuesta mucho asimilar. La realpolitik es una teoría de las ciencias políticas de Hans Morgenthau que dice que el Estado, que la nación tiene que ir justamente a favor siempre de sus intereses en detrimento de otras. Es decir, a mí no me importa si en una transición tenemos que seguir haciendo negocios con Rusia, siempre y cuando ahora sea a favor de Venezuela y no a favor de Rusia. Y con los chinos lo mismo y con los otros, por poner un ejemplo. Ojo, esto es un ejemplo. Y Estados Unidos lo que aplica y ha aplicado toda su vida ha sido la realpolitik. Quizás Trump vino a romper justamente con eso, metiéndole algo moral, metiéndole la moralidad a la política, diciendo yo no puedo transar con este porque este tipo es un delincuente, porque este es un terrorista, porque este es un narcotraficante. Él vino a enseñar justamente de que sí se puede hacer política con moral, ¿no? Y romper con la realpolitik. Pero hoy por hoy, lamentándolo mucho, no solamente es el tema ideológico de Biden, que sabemos que detrás está Kamala Harris, que es una comunista empedernida, sino que además están los intereses. ¿Qué quiero? Petróleo. Punto. ¿Qué quiero? Poder tener más injerencia ahora con el gobierno globalista de Biden sobre Latinoamérica, que al parecer nosotros somos como la joya de la corona, porque saben que además tenemos una idiosincrasia muy dada con el socialismo. ¿Okay? Lo hemos visto en Colombia con Petro, en Brasil con Lula.
Argentina actualmente. Entonces, nosotros también tenemos que comenzar a hablarle un poco al venezolano de que para poder salir de esto hay que hacer de tripas corazones, pasar de la política de la fe a la política del escepticismo. Eso es muy importante decirle al venezolano. Y ojo, esto lo entendió Capriles. Ojo, esta gente entiende todo. Esta gente sabe todo lo que estamos hablando acá. Ellos saben perfectamente todo. Lo que pasa es que tienen intereses oscuros y son diabólicos, literalmente diabólicos. No Tengo estoy una diciendo pregunta, solamente por tengo una insulto. pregunta para ti, Aldo. ¿Y Dime. se puede llegar al venezolano común cuando los medios y todo está controlado por Maduro? ¿Cómo se llega al pueblo? A esos de a pie que podrían unirse a este esfuerzo. Mira, ahí yo aplico la premisa liberal de laissez-faire, laissez-passer. Deja hacer, deja pasar. Yo no puedo agarrar a un venezolano, por lo menos, los 300.000 venezolanos que estuvieron en el concierto que hubo del reggaetonero este que llevó la cava, que todo el mundo sabe que está metido en narcotráfico. Yo no puedo venir y obligarles a ellos a pensar distinto y a decirles, mira, tienes que salir a sacrificarte por la patria, por la nación, por la identidad de nosotros, por la soberanía del Estado. A esa gente no le importa, es más, quizás ni me entiendan el discurso. A ellos hay que esperar que el hambre les toque la puerta, que cuando se vean ya vilipendiados, cuando se vean más pisoteados de lo que están, entrarle nosotros y decirle, ¿tú quieres cambiar esto? Ok, perfecto, aquí está la solución. Punto. Pero no podemos obligar, no hay forma, porque ya lo hizo Miranda hace 200 años y le salió mal, porque lo sacaron, lo expulsaron cuando trató de incursionar en Venezuela. Entonces no podemos repetir ese patrón. ¿Por qué? Porque el venezolano, lamentándolo mucho, hoy por hoy no va a ir a una trinchera de guerra contigo. Capriles Radonsky la tiene súper clara. Capriles Radonsky dijo que él estaba en desacuerdo con aquellos que decían que el precio de la libertad era la sangre, el sudor y la lágrima, que era la muerte. Bueno, habría que recordarle a Capriles Radonsky que la gracia que él hizo en el 2013 de venderse y de traicionar a toda la República ha costado 70.000 muertes, porque eso es lo que ha muerto en Venezuela durante estos últimos 10 años de régimen tiránico. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que decirle a la gente que el precio de la libertad es la sangre, sudor y lágrimas, como lo decía Churchill. Es el sacrificio. Sí, es la madre sacrificándose y dejando al hijo, como por ejemplo Jocelyn Montilva, una venezolana de la resistencia que actualmente fue electa concejal en el ayuntamiento de Viladecans por Vox en España, que es un ejemplo. Y siempre lo digo, cuando el clarín de la patria llama, el llanto de la madre calla, eso tenemos que decírselo al venezolano. Hay que romper con ese romanticismo y novelería que tienen de creer que todo va a suceder por un milagro. No, Dios no hará por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nuestras propias manos. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Y qué le digo yo a la gente? ¿Por qué tú crees que los países que actualmente son libres cuidan tanto su libertad? Bueno, porque les costó. Anda, dile a Lituania, Estonia y Letonia que le va a caer el socialismo para que tú veas lo que va a pasar. La gente te va a caer encima porque entendieron que el modelo no funciona y además les costó muchas vidas, le costó sangre, sudor y lágrimas. Y por eso de generación en generación se han encargado de decirle a sus muchachos, pendiente con los comunistas, pendiente con perder la libertad, pendiente con las libertades individuales, hay que ser ciudadanos, hay que saber quién es el ministro, hay que saber cuáles son las medidas de un gobierno. Hay que leerse el plan. Eso es algo que en Venezuela nunca ha existido. En Venezuela tenemos analfabetas políticos y es un país de idiotas. Yo escribí un artículo donde hablo que Venezuela es un país de idiotas, no como insulto, sino como una condición justamente, como lo decían los griegos, de que no son ciudadanos, son idiotas, personas que solamente se inmiscuyen o se preocupan por su vida privada sin importarle la vida pública, la polis, lo que pueda pasar en la república. Y entonces, basándose en su egoísmo irracional, terminan sacrificando a 30 millones de personas. Eso básicamente es lo que quería decirte. Gracias. Mira, en cuanto al globalismo, cuando yo leo a una idiota, como tú estás diciendo, dice, y cito, por fin hemos acabado con la religión, ahora podremos tener una sociedad plenamente racional y científica. Y la individua, pues, dice y se afanaba de que ella tenía un doctorado, bueno, un doctorado en idiotez porque ella quiere... Bueno, ahora pero habría que decirle que Mendel, sí, el que crea todo el estudio del genoma humano, era un cura. Pequeño detalle, que le faltó esa científica, pseudocientífica. Digo,
Voy con el turno de José Sí, Gregorio. yo quiero hacer uso de lo que mencionó Hugo, ¿no? De que el hecho de que, pues, mientras en el socialismo, en la izquierda se terminarían matando si tienen diferencias, hacer uso del hecho de que acá podemos tener diferencias sin caernos a golpes, ¿no? Y comenzar tal vez diciendo que con lo que ha dicho Aldo ahora, estoy de acuerdo en muchas cosas, más no con lo que dijo en su primera intervención. Y tal vez es bueno, ¿no? Porque si todos estamos de acuerdo y no tenemos ninguna diferencias, no tiene gracia, ¿no? Porque hay algo en lo que tal vez él tiene razón, pero no es tan sencillo, que tiene un poco que ver con lo que yo decía inicialmente. Es difícil decir que la única vía es el voto, como también es difícil decir que no hay que votar, porque él decía, no, el régimen solamente sale que entre una legión con armas y lo saquen con armas, pero ¿quién lo va a hacer? Si el momento donde hubo la mayor oportunidad para que eso ocurriera, no ocurrió, que fue cuando hubo 60 países en contra del régimen de Nicolás Maduro, cuando se iba a ingresar la ayuda humanitaria, cuando Nicolás Maduro tiene una orden de captura por parte de los Estados Unidos. Si en ese momento no ocurrió, eso no va a ocurrir si no hay algo que lo presione, ¿no? Con esto no quiero decir que crea que votar en Venezuela sea tan sencillo y tan fácil que se solucione votando, porque también se ha demostrado que no se ha solucionado votando, pero tampoco se ha solucionado dejando de votar. Porque si en este momento todos los supuestos candidatos a la oposición dicen no vamos a participar ninguno, que participe Maduro Chávez, él pone a cualquier payaso de candidato y él dice igualmente gané. Entonces es complejo por ese lado. Y por el otro lado, también en el caso moral, ideológico, por ejemplo, él habla del caso y veo que pues tiene bastantes diferencias y critica bastante a María Corina Machado, ¿no? Por el hecho de no ser de derecha, conservadora, y pues dice el hecho de que pues que se apoya el aborto, que se apoya el matrimonio igualitario, y varios temas que van por este orden, ¿no? Es difícil también, sobre todo en un país como Venezuela, que siempre ha sido de izquierda, en el mejor de los casos de centro izquierda, porque digamos la izquierda no llegó con Chávez, ya antes las presidencias que había habido anteriormente habían sido de centro izquierda o izquierda, porque bueno, lo que llegó posteriormente fue la extrema izquierda, pero es difícil pensar que se va a poder sacar al chavismo con un candidato que va a ser de verdadera derecha en Venezuela, porque creo que lo más de derecha que hay y que habrá en Venezuela es similar a lo que presenta en estos momentos María Corina Machado, que en el exterior, por ejemplo, el País de España la presentó, o cuando habla hace poco un artículo hablando de encuestas que polarizan entre María Corina, las primarias, y Benjamín Rauseo, que es un comediante, dice que las elecciones primarias están polarizadas entre un cómico y la radical de extrema derecha. Entonces, pues, todos sabemos aquí que pues que María Corina no es de extrema derecha, así les guste o no les guste María Corina, sabemos que no es de extrema derecha cuando incluso sus ideas son más liberales, ni siquiera se acerca al conservadurismo, ¿no? Pero es lo más de derecha que va a haber, porque difícilmente en Venezuela va a haber un líder con una posición mucho más conservadora de eso, que de hecho no lo es, y si lo hubiese, al venezolano no va a lograr llegar a una mayoría para poder acercarse a por lo menos tener una alta popularidad, porque el caso de Venezuela es bastante complejo. No estamos hablando, por ejemplo, de España o de Brasil. Venezuela ha estado siempre gobernada por extrema izquierda, izquierda o centro izquierda. Entonces, eso es lo complejo. Por eso tal vez desde la derecha conservadora tal vez se cae o se peca de ser muy idealista y de querer tener un candidato o un escenario ideal, y por buscar ese idealismo es que termina metiéndose en la extrema izquierda o el progresismo, porque tal vez no cedemos un poquito para buscar un consenso y tratar de llegar a ese punto en el que se pueda evitar la llegada de esa izquierda que termina llevando a los países a la ruina, porque la derecha que queremos tampoco llega, porque no logra convencer, o no hay ese líder que se atreva a ser verdaderamente de derecha. Voy con Hugo Marcelo Valderrama. Gracias, Ada. Mira,
hay un detalle en estos países, ¿no? Y creo que ya lo hemos conversado varias veces. Tenemos sociedades, y estoy de acuerdo con lo que dice Aldo, muy noveleras, ¿no? Tenemos sociedades cuya principal preocupación, en el caso de Bolivia, es el fútbol, por ejemplo. En Venezuela me imagino que debe ser el béisbol, su deporte nacional. Si el boliviano promedio, por ejemplo, se tomara tan en serio la política como se toma el fútbol, jamás hubiera llegado a Evo Morales, ¿no? Porque aquí las discusiones de fútbol son geniales, todos son técnicos de la selección, etcétera. Aunque mi país es muy malo en fútbol, paradójicamente. Pero mira el detalle, Ada. Aquí hay unas cosas que hay que entender. Estas estructuras de crimen transnacional, de las cuales el socialismo del siglo XXI es su socia, su siamés, su mamá, como queramos llamar, están unidas por lazos muy fuertes, han armado sistemas que se sostienen en 4 pilares. Uno, fraudes electorales descarados, ¿no? Dados, inclusive fraudes electorales que son tan descarados como el caso de tener zonas especiales de votación en los cuales, siendo minoría, acaban siendo mayoría. ¿No? Porque tienen mecanismos de contar los votos. La constitución política de mi país, por ejemplo... Votan más de los ciudadanos que hay en esa zona. También, pero, o sea, el mismo mecanismo de contabilizar los votos, inclusive sin poner a votar a los muertos, porque nosotros en Latinoamérica tenemos muertos muy patriotas, ¿no? Por ejemplo, mi abuela lleva muerta 1 década, pero sigue votando. Eso se llama amor al país. Entonces, mira, inclusive si no se diera ese mecanismo, también seguirían ganando y viene el caso de que hay zonas especiales de votación, que esas son una de las asesorías que vino justamente el año 2007 de la mano de la izquierda española en mi país, financiada con la plata de los venezolanos que le pagaba Chávez siempre se me olvida el nombre del impresentable de la coleta de España. Pablo Iglesias. Iglesias. Pablo Iglesias. Okay. Sí. Exactamente. Él y un grupo de gente pagados con dinero de Venezuela ayudaron a diseñar ese sistema electoral donde un voto de ciertos ciudadanos bolivianos vale la 1/3 parte que el voto de otros ciudadanos bolivianos. Entonces, con un mecanismo donde ya no existe un voto, un ciudadano, es evidente que estos son farsas electorales. No sé cómo estará el sistema de conteo electoral en Venezuela. Eso habría que preguntarles a Noel y a los demás venezolanos, pero debe tener trampas de ese tipo, porque hemos deslegitimado por completo el Estado de Derecho. La segunda cosa, Ada, y esto tiene mucho que ver con algo que ha estado sucediendo en mi país. Últimamente en mi país se encuentra mucho delincuente libre, gente que tenía condenas de 25 años, que a los 3 años están libres, a los 2 están libres, nunca han entrado a la cárcel, etc. ¿Y por qué? Porque justamente parte del sistema que sostiene a estos modelos criminales tiene que ver con usar a esos delincuentes de alta peligrosidad en el caso de protestas. O sea, son los grupos de choque. Como estos no se quieren no quieren ensuciarse las manos, porque le dicen al policía, bueno, tú disparas gases. Dejemos que los otros disparen armas de fuego, entonces ponen a esta gente a disparar armas de fuego, a cuchillar personas, a hacer el trabajo sucio. Entonces son estos mecanismos delincuenciales que lo sostienen. Que exactamente, y alguna vez yo lo he conversado con Pedro Pedrosa, sucedió en Venezuela con los famosos colectivos chavistas, que no son nada más que tipos sacados de las pandillas, de las cárceles y puestos a golpear ciudadanos en la calle. ¿No? Entonces, fíjate, tienen mecanismos de fraude ya inclusive constitucionalizados, como en mi país. O sea, en mi país el fraude es constitucional. Mismos de grupos de choques como estos, tienes en otro lado, en mi país, por ejemplo, fíjate, este es un gobierno, en teoría la constitución boliviana es indigenista, es así como se la ha presentado el 2009, ¿no? La constitución indígena, la primera vez que hay una constitución indígena en Bolivia. Pero si uno lee el artículo respecto a la tierra indígena, resulta que el indígena no es dueño de nada. O sea, a nombre de indigenismo lo que han hecho es entregarle sus tierras, quitarle sus tierras y se las han pasado a la propiedad del Estado. Esto le ha permitido al gobierno de mi país, por ejemplo, usar a los indígenas bajo amenaza de dejarlos sin tierra como grupos de choque. Entonces tienes todos estos mecanismos de sostenimiento de estos sistemas donde ya no hay ni igualdad ante la ley, ni Estado de Derecho, ni el principio básico de la democracia, que es un ciudadano, un voto. Y todo eso se ha armado. El problema pasa, Ada, que en los 90,
la gente que estaba haciendo política en ese momento no entendió a quién se enfrentaba. Y a esta altura del partido, 30 años después, no podemos pecar de la misma ingenuidad, no podemos seguir jugando creando ilusiones falsas a la gente. Lo primero hay que entender que somos colonias del socialismo del siglo XXI, y donde ha llegado el socialismo, se acabó cualquier posibilidad. Son gente sanguinaria, Ada, y eso es lo que hay que entender. No estamos en una batalla cultural. No digo que no sea importante, ya, no digo que no sea importante dar la batalla cultural, pero es que no es un asunto exclusivo. Yo te paso datos de mi país, por ejemplo, que estoy escribiendo demasiado estos días, donde tú ves un masista o un chavista en Venezuela, te vas a encontrar corrupción, delincuencia, abuso de poder, crímenes, desde crímenes comunes hasta crímenes de lesa humanidad, porque son así, es su naturaleza delincuencial. Y eso es lo que hay que entender. No se nos puede seguir limitando esto exclusivamente a una batalla cultural, que no, repito, no digo que no sea importante darla, pero también hay que entender que el asunto va más allá, que estos son naciones tomadas. Yo me atrevería a decir que hay un delito madre, que es el narcotráfico, que es el delito que les permite y les da mucha caja chica como para cometer otra serie de delitos, y han establecido redes de narcotráfico importantes. El otro día se vio, por ejemplo, que hay una red de tráfico de menores de edad entre Ecuador y Venezuela, patrocinada por una organización chavista en Ecuador llamada Juventud por Chávez, alguna cosa de esas. Cuando uno ve, lo que pasa es que la esperanza la gente la tenía cuando ve que en España se están levantando, en Italia y en otros lugares, Suecia, etcétera. Pero vemos a Colombia, que estando al lado de ustedes, cayó. Brasil. Así que vamos a esta ronda final. Comentarios de cada uno de ustedes de lo que hemos estado hablando, no es leal. Hay que entender que ese levantar político que puede existir en esos países cuando el sistema no está totalmente tomado. Los procesos revolucionarios van tomando por espacio, van penetrando esquemas hasta que tienes el ejecutivo, el legislativo, pero muchas veces van penetrando primero el judicial. Es decir, el trabajo que va haciendo el proceso revolucionario es bien complejo y por eso les funciona tan bien. Eso es fundamental entender, porque en algún tipo de país pasa el efecto positivo real. Ahora vamos al efecto positivo falso, que es lo que ha vivido Venezuela en cada uno de los supuestos avances de la estructura opositora. Son total y absolutamente controlados y funcionales por el Estado, controlados por el chavismo. Eso hay que comprender. Hay que comprender muy claro lo que refiere Valderrama cuando coloca este asunto desde el punto de vista criminal. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo, que esta organización usa esa pistola que es el socialismo para poder tener el control. Y lo hace bien, lo hace de manera efectiva. Y eso es fácil comprenderlo y es evidente. Por eso es que plantearse esquemas electorales en este tipo de realidades es contrario a la libertad del país. Es contrario, porque simplemente estamos embruteciendo a la sociedad. Estamos colaborando con el aparato socialista a adormecerla, en vez de buscar la manera de que la sociedad despierte a la realidad y entienda la dimensión del enemigo. José Luis Santamaría. Bueno, eso me da un marco importante en lo que acaba de decir Noel, y quisiera después responder algo a Pedrosa. Y es como justamente son los lazos entre la sociedad civil y ese tejido social que se debe construir, lo que hablaba Aldo hace algunos minutos. Es necesario. El problema del socialismo es que nosotros todo quisiera girar en torno al populismo de las masas, y es el control de las masas, pero es el control social que queremos ejercer hacia el pueblo, pero desvinculando completamente de las columnas principales que sostienen la sociedad. Hoy, hace pocos días atrás, el mundo académico venezolano, las universidades venezolanas, hicieron alarde justamente de la renovación democrática de las autoridades. Y hoy, a través de ese ejemplo, pretenden darnos a nosotros el entender de que es posible que nosotros, utilizando las mismas armas de la civilidad, del raciocinio de gente civilizada, nosotros enfrentar estructuras criminales, como decía Hugo Valderrama.
Nosotros es imposible, es inviable enfrentarnos contra una persona que a través del miedo nos va a querer imponer ideas. Y hoy Venezuela tiene la oportunidad, sí, a través de la construcción de bases sociales, de una estructura en contra de las tiranías. En Venezuela y en el mundo entero, que seguramente es el caso de Bolivia, es el caso de Ecuador, de Perú y de tantos países que están bajo la ocupación comunista. La introducción, lo que decía Noel perfectamente, es cómo han ido socavando poco a poco a través de las instituciones, de la sociedad, del pueblo, introduciendo esta ideología trasnochada y el control social a través de las masas. Pero las masas nos han rechazado. El derecho natural está asistiendo al pueblo para la rebelión, para el estado natural de vida y de libertad que todos exigimos. Con José Gregorio Martínez. Yo quiero terminar con una conclusión tal vez menos pesimista y más realista. Digo más realista en el sentido de que considero que, lógicamente, quien crea que el gobierno, que el régimen de Nicolás Maduro sale por votos así muy fácilmente es una ilusión. Pero también quien crea que va a llegar un comando armado así tipo Star Wars y los va a sacar y todos felices para siempre también es otra ilusión. Ambas cosas son una ilusión porque ninguna de las dos va a suceder sin la otra. Creo que si hemos apostado por ambas por separado y no ha funcionado, la fórmula tal vez sea una unión de ambas. Para que una cosa ocurra, tiene que ocurrir la otra. Por ejemplo, en 2013, cuando en efecto fue Enrique Capriles quien ganó la presidencia frente a Nicolás Maduro, pero no cobró, ese hubiese sido un momento en el cual hubiese movilizado a la calle, hubiese movilizado ese batallón armado que iba a entrar, bien sea por las fronteras, con ayuda internacional, pero él tenía que haberse resteado y no haber hecho lo que hizo, que fue mandar a la gente a bailar salsa y a tocar cacerolas desde su casa y decir, bueno, yo perdí. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Sí hace falta evidentemente el uso de la fuerza porque sabemos que no van a salir por las buenas en una elección, no va a haber una elección en la que vamos a ir a votar y el candidato que esté contra Nicolás Maduro ganó y va a salir del CNE y va a decir ganó fulanito de tal. Eso no va a ocurrir. Sabemos que eso no va a ocurrir, pero para que ocurra ese evento de fuerza hay que forzarlo, hay que llegar porque solo no va a ocurrir. A eso es a lo que me refiero. Creo que hay ese punto en el que hay todos los venezolanos están en un proceso de ilusión, desilusión. Pasamos de la ilusión a la desilusión, pero la ilusión sigue estando de ambos lados. Tanto el que cree que el régimen va a salir con votos, como el que cree que va a salir con un comando armado que llega y lo sacaron y todos fuimos felices para siempre. Ninguna de las dos cosas va a ocurrir mágicamente. Gregorio, para finalizar contigo, por lo que escucho, Sí. lo que tú dices es que todavía Venezuela no está maduro para eso, no está maduro y no la palabra Nicolás Maduro, o sea, necesita ese ejército y esa fuerza que cuando vayan a ejercer el voto no le roben las elecciones y que haya una supervisión o haya algo internacional o que estén gente armada allí, de lo contrario, pues como tú sabes, se van a robar las elecciones. Ahora mismo no claro, es que si la gente, claro, yo digo que no se debería simplemente renunciar al voto porque eso sería también ceder a lo que ellos quieren. En ambos escenarios ellos salen ganando, si lo vemos de esa manera. Porque si uno va a votar, pues simplemente los legitima. Pero si no vas a votar, se les entregas y finalmente dice, bueno, ellos renunciaron al voto, e igual ganamos, ¿no? ¿Cuál es, digamos, no la fórmula porque no es tan fácil como manejarlo como una fórmula, pero tal vez lo que me refiero es que debe haber una unión de ambas cosas, de que no hay que renunciar al voto, pero quienes llevan a la gente a votar tienen que tener una estrategia para que luego ocurra ese comando del que habló Aldo inicialmente en su primera intervención. O sea, no es votar y simplemente la gente va a votar y se fue para su casa a esperar que el CNE diga que ganamos. Eso no va a ocurrir. Pero sí creo que tienen que votar, pero estando conscientes de que no se están enfrentando a un gobierno democrático. No, es un régimen que es una dictadura. Tienen que votar, pero con una estrategia detrás, porque si no está la estrategia, entonces el voto no tiene sentido.
Voy con Aldo de Vivo. Sí, lo que dice José Gregorio funcionó, de hecho, en Serbia, funcionó en Ucrania, ha funcionado en varios países donde se utiliza el tema electoral no como una herramienta para de verdad sacar al régimen, sino como una mecha para activar un plan secundario que es la entrada justamente de una intervención militar o de llegar a ese punto de inflexibilidad donde tengamos que irnos a la fuerza. Eso lo hemos visto también en Hong Kong en el 2014, lo vimos en Ucrania en el 2014 con el Euromaidán, lo vimos en Serbia con Otpor. Es decir, ha existido, hay una forma que es la no violencia, que no significa pacifismo, que es la resistencia y desobediencia civil, que se ha aplicado en muchos países. Por lo menos 15 tiranías han caído con este método, que vuelvo y repito, involucra no solamente la parte moral, la parte cívica, sino también la fuerza, la resistencia civil, la desobediencia civil, que es lo que le cuesta mucho al venezolano. Pero sin duda alguna que mi conclusión siempre llegan a la misma. El tema es de formación y educación, de valores, de llegar a investigar todo lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque pararnos en algo coyuntural como es un teatro electorero y no hablar de lo estructural nos va a llevar siempre al fracaso, que es lo que hace el político en general en Latinoamérica. Siempre es lo coyuntural y no lo estructural. Y yo termino diciendo, edúquense en la libertad, que la ignorancia se paga caro y la estamos pagando carísimo en nuestros países. 7 millones de venezolanos, protestas en Colombia por las reformas, protestas e inflación rampante en Argentina. Vemos cómo la delincuencia va a aumentar en Brasil, cómo hay nerviosismo en el mercado de Brasil. Entonces, tenemos que, a juro y porque sí, educarnos y llevarle a la gente las herramientas para que cuestionen, para que logren pensar por sus propios medios, con su propia mente, que deduzcan, que investiguen. Porque ahí es donde está el problema. Aldo de Vivo, mi persona, estuvo preso en Venezuela porque yo daba charlas, pensaba distinto, escribía, ese era mi delito. Fíjate tú el miedo que le tiene esta gente al pensamiento crítico, que cuando tú piensas y actúas además, porque no solamente era de darle entrevista, de escribir el artículo, sino de ir a la calle y lanzarte el discurso de la falsa oposición, del socialismo, pues no queda de otra que perseguirte. Y 2 veces estuve detenido. Hay un miedo grande. Si no, no hubiera una, no cercenan en la libertad de expresión, si no, no persiguieran a la gente por las cadenas de WhatsApp. Es decir, esta gente sabe muy bien que la educación es la solución. No solamente te han deteriorado el sistema educativo, sino que te mantienen saltando de un lado al otro, buscando comida, buscando medicamento, con miedo de salir a la calle. Además te incomunicaron porque no tienes gasolina para ir de un sitio a otro. Todo esto es estratégico. Si usted se está muriendo de hambre, usted no va a agarrar un libro y se va a poner a leer. Eso no va a pasar. Pero hay gente que sí está dispuesta a hacerlo y es en ellos los que yo me concentro, porque hay algo cierto también, los grandes cambios o convulsiones sociales del mundo no lo ha hecho la mayoría, ha sido un grupo mínimo que impulsa a una mayoría. Eso es falso, de que el pueblo va a salir y no, eso es mentira. El pueblo ni es sabio ni va a liderizar absolutamente nada. Eso es un romanticismo político que le venden a la gente. Lo cierto es que hay grupos élites que toda la vida han comandado a una mayoría con ideas claras. Hablo obviamente de nuestros libertadores, de nuestros padres de la patria y de otros grandes activistas que han salido a la calle por la libertad en nuestros países. Ejemplo, Oscar Pérez, Basil da Costa, Neomar Lander, caídos en la resistencia venezolana. Darte las gracias, querida, por esta entrevista, a los panelistas. Un gusto siempre compartir con ustedes. Saludo a los que nos vieron, a los que nos escucharon y a los que nos van a ver por diferido. Y le repito, edúquense en la libertad, que la ignorancia se paga caro. Muchas gracias, Aldo de Vivo, desde Perú, y comentario final de Hugo Marcelo Valderrama. Mira, Ada, creo que todos los que estamos acá podemos tener disensos, acuerdos, creo que más acuerdos que disensos, pero hay una cosa que nos une en común a todos, que es el amor por la libertad. Al final nosotros queremos ser libres,
todos los que estamos acá queremos libertad, tranquilidad, dinero en el bolsillo, una patria que dejarle a nuestros hijos para que puedan tener un futuro. Porque por atrás tenemos un pasado. Yo no quiero irme de aquí porque atrás mío tengo, aquí en mi tierra está mi familia, están enterrados mis abuelos, y es algo que nos une, ese amor, con ese compromiso con el pasado, esa unión con el pasado y ese compromiso con el futuro, creo que es lo que nos está haciendo pelear a todos en condiciones a veces absurdas, de pobreza, de persecución política y de lo que sea. Pero al final, ¿sabes qué, Ada? Yo estoy muy esperanzado después de todo. O sea, a mí se me acusa a veces de ser medio negativo. No, porque fíjate, yo sé que Santa María cuando estaba en una mazmorra del chavismo seguramente se sentía solo, pero hoy, años después, estamos unidos todos. De cierta manera, el hecho de que estemos hablando desde Puerto Rico contigo, yo desde Bolivia, José Gregorio en Colombia, Aldo en Perú y Noel y Santa María todavía dentro de la gran prisión venezolana que se ha convertido el país, ya es una esperanza porque se da cuenta que hay una mecha de unión latinoamericana y hay que rescatar el concepto de la patria grande. Al final, la libertad de Venezuela también es la causa venezolana también es una causa boliviana porque tenemos muchos lazos en común y de todas maneras, a pesar de todo, seguimos siendo hermanos hispanos también. Y hay que seguir peleando hasta el último día de nuestros días, de nuestra vida. Así es, y estos programas los hacemos en Puerto Rico porque nosotros también estamos bajo amenaza, obviamente con Biden a la cabeza en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico con algunos idiotas hablando de que ni rojos ni azules, que son los principales partidos políticos, y que nos unamos a los partidos que traen el socialismo y la independencia, están convenciendo a un sinnúmero de jóvenes que tienen derecho al voto y que poco a poco, ¿verdad? Pues le vienen con toda esta agenda globalista y todos estos temas que ya conocemos y el tema de la pedofilia y la comunidad de todas las letras, etcétera, ¿no? Y basado en eso, pues los tienen un poco dormidos. Así que uno tiene que traer estos temas y que la gente entienda y comprenda lo que es el socialismo y lo que están viviendo ustedes, añorando la patria, mientras los que tenemos la libertad todavía estamos poniéndola en riesgo de una forma absurda. Así que agradecida de José Gregorio Martínez, de José Luis Santa María, de Noel Leal, de Aldo de Vivo y de Hugo Marcelo Valderrama. Si hay algo que se nos haya quedado o algo que ustedes quieran decir, pues este es el momento antes de despedirnos. ¿Se nos quedó algo? Noel, tiene el... Venezuela es la esperanza. No tomemos esta esperanza en nuestra ilusión electoral. Venezuela es la esperanza. Recuperar a Venezuela pasa primero por ser serios y entender la realidad. Es una tiranía, no es un espacio para jugar. Así es, no hay espacio y no hay tiempo que perder, hay que seguir luchando. Gracias a todos y amigos, será ya hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche. Dios me los cuide. Feliz noche. Igual.